¿Cómo se convierte la iglesia en un mini estado? Adelante con la respuesta, por favor. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Eh, en la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, pues se predicaba en casas, ¿no? La administración, el gobierno de la iglesia era de parte del amado Espíritu Santo. Él ponía pastores, como lo hemos visto en Hechos 20:28. El amado Espíritu Santo dirigió el primer concilio en Jerusalén, Hechos 15, ¿no? El amado Espíritu Santo ha dirigido a Pablo y a los apóstoles, ¿no? Eso lo vamos a ver también en Hechos 9, Hechos 8. Bueno, y aún, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante entender que cuando se le quita el gobierno al amado Espíritu Santo, es ahí cuando las iglesias se vuelven instituciones, se vuelven hasta empresas. Y eso es preocupante, ¿no? Porque se le ha quitado el gobierno del amado Espíritu Santo, como era en la iglesia primitiva, y bueno, ahora ya se llaman organizaciones religiosas, y perdón que sea fuerte, ¿no? Una organización religiosa y espiritual es muy diferente a una iglesia. La espiritualidad es un concepto, un constructo filosófico, no es teológico, ¿no? A partir de ahí, es pues, sin entrar en más detalle de eso, es que se vuelve una institución, es que se vuelve un mini estado. ¿Y por qué lo he puesto mini estado? Porque se empieza a institucionalizar, se empieza a construir denominaciones, ¿no? Y la palabra denominación no la van a encontrar en la palabra del Señor. Sin embargo, vamos a encontrar que vienen falsos cristos, falsos maestros. Esto en Mateo 24, capítulo 4 y 5, nos va a hablar eso, la palabra del Señor, que van a venir igual, la profecía bíblica es clara, y para mí está hablando, por supuesto, de las denominaciones, porque cada denominación he ido viendo que tiene su propia doctrina, ¿no? Elena G. White, por ejemplo, los adventistas te va a decir que tienes que guardar el sábado para ser salvo, ¿no? Entonces, y a mí me da pena, ¿no? Eso porque se debería predicar de Jesucristo. Sin embargo, Colosenses 2:16 te dice que nadie te juzgue por comida, por bebida o por día de reposo, ¿no? Y hay otras denominaciones que empiezan a hablar que en este caso los mormones, que dicen que han recibido un nuevo evangelio. Y en Gálatas 1:6 al 9 nos dice que no hay otro evangelio y que no se puede predicar otro evangelio que no sea del arrepentimiento y salvación del alma, ¿no? Y que si a un ángel o alguien de nosotros anunciar otro evangelio, sea anatema, sea 2 veces maldito. Eso está exactamente en Gálatas 1:9, ¿no? Entonces, las denominaciones se han vuelto instituciones y mini estados, ¿no? No son iglesias. Se han vuelto hasta SRLs, empresas, ¿no? Que empiezan, más que todo, a tener ese sistema babilónico. Esto me quiero basar en Apocalipsis otra vez 17, 1 al 7, y Apocalipsis 18, cuando se habla de la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que entender que este movimiento apóstata, que va a salir de la iglesia, y lo que dice en 1 Juan 2:18, pues es muy importante entender que son mini estados, son instituciones, o lo que Foucault hablara, sociedades disciplinarias y sociedades de control. Vemos que cuando tú vas a una iglesia de estas denominaciones, tú vas en contra, o por más que tengas una base bíblica y empiezas a cuestionar algunas cosas al pastor, entre comillas, o al asalariado, bueno, te echan fuera, ¿no? Y ahí está un código, hasta código penal espiritual se lo puede llamar, ¿no? Es donde se le saca a ese feligrés, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy preocupante, pero también la palabra del Señor nos dice que no debemos ser tolerantes con que enseñen falsas doctrinas. Y esto es lo que justamente ha incurrido la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. Podríamos, si fueras tan amable, pastor, podríamos tal vez aclarar cuando hablamos de un sistema apóstata
hablamos de gente que no está convertida. Es decir, quiero aclarar esta pregunta. Cuando hablamos de un sistema apóstata, estamos hablando de gente que no conoce a Dios o gente que en algún momento ha conocido pero se ha desviado. A ver, vámonos a 1 Juan 2:20 y lo vamos a analizar porque la Biblia es la que va a responder. Yo no estoy respondiendo, a la palabra lo va a responder. Entonces, 1 Juan 2:20, ahora ya lo estoy buscando. Vamos ahí. Bueno, 1 Juan 2:20 nos dice la palabra de Dios así. Aquí está. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra en griego apostasía significa salir de. Son personas que eran cristianas, que han aceptado el evangelio de Dios, pero han abandonado ese evangelio por filosofías, por falsas doctrinas de demonios, ¿no? En 1 Timoteo 4:1 nos habla de esas doctrinas de demonios. Entonces, dice, es el último tiempo. Aquí se usa la palabra en griego escatos, que dice el último tiempo, es un tiempo extremo, es la última hora antes de la hora, es un tiempo último, dice, ¿no? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, la apostasía se va a basar en los anticristos. Ahora, vámonos a 1 Juan 4:1 y vamos a entender quiénes son estos anticristos. 1 Juan 4:1 nos va a hablar del Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora el 2 es importante. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay un filtro, hermanos, para entender cuál es una iglesia apóstata y no. Y es muy claro. Es el evangelio, es el mensaje de salvación. El pastor tiene que enseñarte, tiene que hablarte de la salvación del alma, ¿no? Y esto es muy importante, esa es la centralidad. Y el Señor, y la palabra del Señor es clara, dice que cuando los pastores no predican el evangelio del Señor, simplemente están en apostasía.